A todos Dios les guarde de manera rica y abundante. ¿Tenemos audio ya? Vamos a tener una palabra de invocación al Señor para que dirija el estudio de la fecha. Señor nuestro Dios y Padre, nos ponemos en sus manos en este momento, sabiendo que eres el Dios excelso que merece toda alabanza, gloria y honor. Y nosotros, Señor, criaturas débiles, defectuosas, pecaminosas, limitadas y finitas. Pero venimos humillados ante la presencia del Altísimo para, en el nombre de Cristo, querer que su divina bendición venga a nuestras vidas y nos alimente con maná espiritual, comida del cielo que pueda ser refrigerante, edificante y nutritiva a los fines de que nuestras vidas te glorifiquen, Señor, y podamos crecer en gracia. Que nadie que escuche tu palabra en esta hora y aquellos que más adelante podrían estar en contacto con este mensaje, que ninguno quede sin la grande bendición de saber que Jesús es el Rey soberano de nuestras vidas y que moras dentro de nosotros y nos motivas a la obediencia y también nos prometes la salvación. Amén. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, desde que Dios colocó a la pareja edénica en el paraíso terrenal, estos debieron realizar o debieron ejecutar decisiones. Pero inclusive antes de que el Señor formara la pareja edénica, la Biblia registra que aún en el mismo cielo, el diablo y los ángeles malos, antes de ser diablo y antes de que llegaran a ser ángeles rebeldes, debieron tomar decisiones. La decisión de si iban a ser leales a Dios o si por el contrario se rebelarían, como en efecto ocurrió con una tercera parte de ellos, contra el gobierno y las leyes de Dios. Adán y Eva, como mencionamos, luego de que el conflicto se trasladara a nuestro planeta, debieron también decidir si ser leales a Dios, a su palabra, la instrucción del Señor y su ley, o si escuchaban al contrario la voz de la serpiente, Satanás hablando a través de la serpiente. Pero decisión debieron también tomar muchos otros caracteres bíblicos, muchas otras figuras o personajes de la Biblia, individuales y como pueblo. Citamos ejemplos. Decisión debió tomar Abraham de si quedar en Ur de los Caldeos, que posteriormente llegó a ser la sede del imperio caldeo babilónico, o si por el contrario obedecía la voz de Dios, que le mostró una tierra a la cual él debía dirigirse, saliendo de su casa y su parentela. Y Abraham debió decidir qué elección tomar, obedecer o no obedecer. Pero decisión debió tomar Moisés, la decisión de ser llamado hijo de la hija del faraón, con todos los beneficios que ello implicaba, y estando en la línea real
con la posibilidad de ser faraón de la nación o imperio más poderosa de la época, o por el contrario, sufrir vicisitudes y aflicciones, sumándose a los esclavos hebreos e identificándose con ellos, tomando el nombre de pueblo de Dios, contrario a su nacionalidad egipcia. Debió ser una grande decisión para Moisés también, pero decisión en muchos aspectos y ocasiones y momentos de la historia que están allí escritos en el libro sagrado. Debió tomar el pueblo de Israel corporativamente en su conjunto en decisiones muy determinadas. En esta hora quisiéramos estudiar el mensaje de la Biblia que hemos intitulado Hoy debemos decidir. Y quisiéramos enfocarnos en algunas historias bíblicas, unas 3 historias bíblicas tal vez, donde el pueblo debió decidir en momentos muy trascendentales de su historia qué curso tomar y con ello asumir las consecuencias o resultantes de esa acción o curso determinado de elección. Así es que les invito a todos y a todas que tomen sus Biblias y lean conmigo si así lo desean hacer. Les recomiendo que sería útil lo hicieran y buscásemos en el registro sagrado el libro de Josué, capítulo número 24. Libro de Josué, sucesor de Moisés, este comandante Josué, quien guió al pueblo a la conquista de la tierra prometida, capitán de capitanes. Josué capítulo número 24. Y de Josué capítulo número 24 comenzaremos leyendo el capítulo número 14, aunque antes hago una breve reseña introductoria como marco de explicación a lo que vamos a leer. Obviamente ya hace rato Moisés había muerto, Josué era el comandante visible de las huestes, de los ejércitos israelitas, pero estaba también en el ocaso de su vida. En el momento en que esta declaración es dada, ya Josué es un anciano que está a punto de ser unido a su pueblo en el descanso, a sus padres en el descanso. Así es que justamente antes de su partida del mundo de los vivos, él combina al pueblo y les hace un reto, y es justamente lo que vamos a leer en el versículo 14, que dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Hoy decidan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es interesante que siempre cuando uno está expresando una declaración en términos colectivos y hablando en nombre de un conglomerado o de una comunidad, uno dice ellos y yo.
¿No es cierto? Mi familia y yo, mi casa y yo. Pero en este texto aparece inversa esa nomenclatura o esa regla gramatical de referirse cuando uno habla en nombre de un colectivo, y Josué dice, yo y mi casa, poniéndose él primero, indicando la decisión firme de ser líder y sacerdote en su hogar, y al mismo tiempo estimulando al pueblo a que siguiera su ejemplo. La respuesta del pueblo en los siguientes 2 versículos es que definitivamente ellos dijeron, le harían caso a Josué, y dice el versículo 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues, esto es el pueblo hablando, también, como queriendo decir, igual que tú, Josué, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y lo confirma el pueblo en el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Porque en los versículos 19 y 20, Josué les dice, si ustedes de verdad van a servir a Jehová, como ya lo han expresado, deben entonces abandonar sus pecados, deben abandonar sus dioses, deben abandonar los ídolos y el estilo cananeo que han estado viviendo en esta tierra. Y entonces el pueblo le da la respuesta otra vez en el versículo 21. En el versículo también número 24, el pueblo vuelve a ratificar su decisión de elección. Y dice el versículo número 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Vamos a buscar otra historia donde fue combinado el pueblo a tomar una decisión. Qué bueno que el pueblo manifestó esta actitud. Ahora, si usted continúa leyendo la Biblia y los demás libros que siguen a Josué, notará que esta decisión del pueblo 3 veces, no Josué, nosotros vamos a hacer tal y como tú hiciste, y hemos tomado, Josué, la decisión que tú has tomado, también igual que tú, igual que tu casa, nosotros serviremos a Jehová. Pero la Biblia registra que no cumplieron su palabra. ¿Saben qué, hermanos? Reiteradamente cayeron en apostasía y no cumplieron la promesa que habían hecho al anciano líder Josué justo antes de él morir. Al contrario, se mezclaron y se ligaron con las naciones por allí circundantes, con los paganos, y absorbieron muchísimas de sus prácticas. Tristemente, o sea que no es simplemente dar la voz en alto, o elevar nuestra voz en alto y decir a Jehová serviremos. Es mucho más decidir correctamente que simplemente expresarlo en palabra, porque el pueblo aquí lo prometió y sin embargo no lo cumplió. Otro caso que registra la Biblia, Primera de Reyes. Vamos allá. Otro caso interesantísimo donde nuevamente el pueblo es combinado, es confrontado a que debe elegir. Primera de Reyes, un poquito más adelante en el mismo Antiguo Testamento. Y de Primera de Reyes, el capítulo número 18. Primera de Reyes, capítulo número 18. Y de Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer, o a comenzar a leer, el versículo número 17. Otra vez, un brevísimo marco introductorio para que estemos ubicados con la historia que aquí se refiere. Se presenta el caso, la situación, el evento de Acab, rey de Israel. Oigan, hermanos amados, algunos
no era del pueblo de Israel. Acab era del pueblo de Israel, era rey de Israel. Obviamente, él casó con esta dama Jezabel, que lo corrompió a ella, a todo el reino, a todo el imperio. Pero Acab era rey de Israel en los tiempos del profeta Elías, el personaje que aparece aquí asumiendo un protagonismo en este capítulo. Debido al mensaje directo de Elías, debido a que Elías, producto del pecado colectivo, masivo, corporativo, la apostasía flagrante que se mostraba en todo el pueblo de Israel, al punto de que habían dejado el compromiso que habían hecho con Dios y que le expresaron a Josué. ¿Saben qué estaban haciendo? Adorando a los Baales en los lugares altos, adorando a Astoret, la esposa de este dios Baal, que también es el mismo Nimrod. Se habían desviado total y completamente. Y Elías entonces hace una oración al Señor y no cae lluvia sobre la tierra por 3 años y medio. 3 años y medio, una sequía espantosa que agrietó la tierra y por supuesto retrajo la tierra su fruto. Y esto produjo una gran hambruna y una situación de emergencia en el reinado de Acab. Acab persigue a Elías, el cual tiene que esconderse. Pero finalmente, pasado el tiempo, un profeta se le acerca a Elías y le dice: acá te está buscando. Y Elías dice: dile a él que hoy verá mi rostro. Así es que cuando Elías estaba en las inmediaciones de Acab, este sale al encuentro. Acab es quien sale al encuentro del profeta y se produce el siguiente diálogo entre rey, perseguidor, impío y apóstata, me refiero a Acab obviamente, y el profeta de Dios que había estado errante y huyendo, perseguido por Acab, pero finalmente se encuentran. ¿Qué dice la Biblia de este encuentro y de este diálogo? Vamos a leerlo directamente de la palabra inspirada. Versículo número 7, Primera de Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Me detengo aquí un poquito, hermanos amados. ¿Han notado ustedes que siempre el inconverso, el impío, el que produce los males, el que está en rebelión contra Dios, tiende a tildar al obediente, excusar sus propios pecados que han producido la distancia de Dios del pueblo, las bendiciones de Dios Altísimo las ha retraído producto de su conducta y de arrastrar al pueblo a la apostasía? Porque el problema no era que Acab era un apóstata y su esposa Jezabel. El problema es que por su influencia de líder había también arropado con su apostasía a todo el pueblo y los había llevado a alejarse de Dios. Y sin embargo, de una manera muy sarcástica, es Acab quien le dice a Elías: oh, tú eres el que está molestando y trayendo los males y las consecuencias negativas a Israel. Si un soberano de una nación poderosa le pregunta a usted esa pregunta: ¿usted es el causante de lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Es usted el que está provocando que vengan los juicios sobre la tierra? ¿Qué le respondería a usted, amigo, hermano amado? Porque yo leo en el conflicto de los siglos que esa acusación se va a repetir en los últimos días contra el pueblo de Dios. Ustedes son los que han provocado que la tierra esté en semejante estado de convulsión. Son ustedes los que han provocado el resultado de la desviación moral en el planeta y los juicios de Dios. Los desastres naturales los han provocado ustedes porque no se han querido sumar al gobierno mundial y no han querido oír la palabra del líder moral mundial y de todos los gobiernos que están de acuerdo. La voz de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha hablado. La nación europea, la comunidad europea ha hablado. Estados Unidos lo ha dicho.
Y el sistema dominante clerical papal del Vaticano, que es la fuerza moral más escuchada, ha hablado claro. Pero ustedes están resueltos a ser desobedientes a esos postulados. ¿Y saben qué? Han provocado la ruina en esta tierra. El conflicto dice que se nos va a acusar de que por no sumarnos a la ley del domingo, vamos a provocar, dicen ellos, que somos los que hemos provocado la ira de Dios y las consecuencias en esta tierra. ¿Y qué va a pasar entonces, hermanos amados, con tu respuesta cuando digan que tú eres el culpable? La Biblia dice que le respondió Elías al rey Acab. Miren lo que dice el versículo 18. Y él respondió, cuando le dijeron, tú eres el que has perturbado a Israel. Miren la respuesta. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, no le he provocado situación de dificultad a Israel, no soy el culpable, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué les parece esta respuesta de este hombre? Valiente, hermanos, muy valiente, con arrojo, con mucho arrojo, con decisión, muchísima decisión, mucha valentía, pero también mucha confianza en Dios. No crean que esta declaración estaba implicando la fuerza o el poder de Elías. ¿Saben por qué? Él habló ahí poseído por el Espíritu Santo. Más adelante se fue corriendo y asustado. Que ustedes siguen leyendo el relato. O sea, no era que Elías era todo un bravucón que tenía mucha suficiencia propia. En ese momento el Espíritu de Dios lo tomó y él dio esa respuesta. Al soberano, al monarca, al líder, al dignatario más grande, le dijo, usted es el que ha perturbado a Israel porque se ha alejado de Jehová y sus mandamientos. Eres tú quien perturbas a Israel, no yo. Ahora, hermanos amados, Elías le dice acá, ¿tú quieres ver quién es Dios? ¿Quieres saber quién realmente tiene poder? Si es el Altísimo Creador, o son los dioses y los Baales a los cuales tú acá sirves, y tu mujer Jezabel, y que has llevado además al resto de la nación a claudicar, a apostatar. Vamos a demostrar ahora, hagamos una prueba para que se sepa quién realmente es Jehová y quién es Dios verdadero. Y entonces le dice en los versículos 19 y 20 que le dijo, reúneme a todo el pueblo. Miren el versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Hermanos, quiero hacer esta observación. Yo quiero repetirles que este incidente está ocurriendo en la iglesia del Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo. Esto no es con los asirios, esto no es con los medos y los persas, esto no es con Babilonia, esto no es con los griegos. Estamos hablando del rey del pueblo hebreo, cuyo primer rey fue Saúl y después siguió la sucesión David y los demás, hasta llegar hasta acá. Estoy hablando de la nación hebrea. Por eso dice, congrégame al pueblo de Israel. Era un litigio entre Israel, era una decisión que el pueblo hebreo tenía que tomar. No se trata de los paganos en esta historia. Lo que ocurre es que los israelitas estaban adorando a la manera de los paganos. Eso sí estaba ocurriendo. Por eso estaban adorando a los Baales. Y entonces acá le dice, pues está bien, yo lo voy a hacer, voy a congregar a todo Israel. Y hermanos, mire qué ocurre, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, Israel, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Van a estar entre medio vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ¿qué dice? Ir en pos de él. Y qué triste como termina este versículo número 21. Qué triste como termina. Porque el versículo me dice al final, y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, esta situación es peor que la de Josué. Aquellos por lo menos prometieron, no cumplieron obviamente, pero estos ni siquiera tenían un conocimiento claro de quién era Jehová, porque tenían ya el hábito, la costumbre, la usanza, aún siendo hebreos, de adorar a los Baales. Y cuando son combinados, son confrontados con la realidad por el profeta que les habló directo, primero el profeta confronta al rey y luego confronta a la iglesia. Y entonces ahora, después de haber confrontado al rey, decirle, tú eres el que está causando los males en Israel. Ahora le dice a la iglesia, al
al pueblo, a toda la nación congregada allí, les dice: decídanse hoy a quién que van a servir. Tienen la práctica, la costumbre, la usanza, el hábito, la tradición de estar adorando y sirviendo a los Baales. Ahora yo les presento lo opuesto a esto, les presento la disyuntiva ahora. O ustedes adoran o continúan adorando a los Baales, o adoran a Jehová. ¿Qué van a hacer ustedes? Dice que el pueblo no respondió palabras. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos confrontados realmente con una situación? Sencillamente hacemos mutis, silencio culpable. Sencillamente nos quedamos callados porque no tenemos claro qué vamos a elegir o por quién nos vamos a decidir. No voy a leer la continuación del relato que dice allí cuando Elías dijo: vengan los 450 profetas de Baal, hagan allí todo su escenario, hagan todo el accionar para que entonces vean y le pidan a sus Baales que descienda el fuego. Ustedes saben que no llegó el fuego. Elías en un momento hasta usó el sarcasmo para con ellos. Y después entonces dijo que a la hora del sacrificio de la tarde, él preparó allí su holocausto de un buey y la leña y puso zanjas alrededor, clamó a Jehová. Y ustedes saben, le echó agua. Ustedes saben lo que ocurrió, que vino fuego de Dios y consumió el sacrificio. Cuando todo Israel, que estaba a la expectativa, mirando lo que estaba pasando y cuál iba a ser el resultado de esta gran confrontación entre estas dos posiciones, miren entonces en la Biblia qué dice el pueblo. Después que pasó todo, versículos 38 y 39, 38 para tener más o menos el contexto. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces ahora el pueblo reacciona. Ahora por primera vez el pueblo reacciona. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermano, yo les pregunto, ¿tiene que caer fuego del cielo para que yo entienda y comprenda quién es Dios? Cuando se está en apostasía tienen que ocurrir cosas tremendas. Deben ocurrir cosas dramáticas. Nosotros nos consta qué pasa en algunos medios de la iglesia cuando ocurre una gran noticia. Tengo todavía fresca cuando en el 2008, Dies Domini, una encíclica que es un documento papal que hizo Juan Pablo II, que en efecto era papa de la época. Y Dies Domini fue una carta, una encíclica que es un documento papal, pidiendo que los gobiernos, los congresos, aprobaran la ley del domingo. Y yo recuerdo qué pasó con las iglesias de esos días. Pero más reciente, ustedes recordarán tal vez lo que estaba en la iglesia para el año 2000, cuando se habló del Y2K, del I2K, que decía que las computadoras se iban a frizar, iba a suceder una serie de caos. Todo el mundo estaba hablando sobre eso y las iglesias se conmovieron y se hicieron semanas de oración y demás. Yo pregunto, ¿tienen que ocurrir eventos dramáticos, trascendentales? Tiene que caer de alguna forma fuego, ocurrir un evento, un gran terremoto, que ocurra algo que nos toque cerca para que nosotros digamos: reconocemos que tú eres Jehová, ahora te vamos a seguir. Tiene que ocurrir eso. Tiene que venir un evento dramático a la vida nuestra, a la vida de nuestras familias, de la iglesia o del mundo, cuando tal vez ya nosotros deberíamos saber quién es Dios, quién es Jehová, sin necesidad de que ocurriera eso. Como que era una decisión más bien por miedo, podríamos asimilar tal vez, si estamos tal vez yendo profundo a la reacción de la gente, o tal vez impresionados por el evento. Ah, sí, Jehová es el Dios ahora. Pero eso implica una relación real y directa con Dios, un compromiso personal, que tú le has conocido, como dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Es una íntima comunión con Cristo y a Cristo, su Hijo, al cual has enviado. En muchos casos no. Vamos ahora al último ejemplo en el Nuevo Testamento, antes de pasar entonces a confrontar la iglesia de Dios hoy con la decisión que debemos tomar ahora. Y este otro caso bíblico, como hemos dicho, aparece en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, de donde
trajimos nuestra lectura bíblica para la fecha. Evangelio de Mateo, capítulo número 27. Y esto está en el contexto de el juicio a Jesús, el injusto juicio a Jesús, con todos los vicios legales, que no es el tema de la fecha, pero implicado allí una serie de situaciones contrarias al establecimiento de la ley. Pero en fin, el juicio a Jesús. Y allí está Jesús frente a Pilato. De acuerdo a la costumbre, ustedes conocen eso, para la fiesta, alrededor de los tiempos de que se celebraba esta fiesta de la Pascua, se soltaba una persona, un prisionero, se indultaba, como en algunas fechas especiales de independencia, el gobierno indulta o le da la libertad a algunos prisioneros. Versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso, dice la Biblia, llamado Barrabás. Barrabás quiere decir hijo del Padre, Abba, Padre, la terminación de la palabra, y Bar quiere decir hijo. Bar, hijo del Padre, por eso Bartimeo, Barrabás, Bar es padre, y Bar es hijo y Abbas es padre. Reunidos, versículo 17, pues ellos les dijo Pilato, los combinan al pueblo judío que estaba allí congregado: ¿a quién queréis que os suelte? Decidan, hoy van a decidir, ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Aquí está, hermanos, esta gran pregunta que fue la lectura bíblica. Momento de decidir para ustedes. Yo tengo el poder, dice Pilato, pero voy a transferir mi poder al pueblo para que sean ustedes los que tomen la decisión en este delicado caso. Ya la esposa de Pilato le había dicho: mira, no tengas nada que ver con ese justo, porque tuve un sueño que no debía involucrarte en hacerle daño. Pilato se llenó de miedo y dijo: bueno, no quiero ser yo quien tome esta decisión. Inclusive más adelante ustedes saben lo que hizo, que se lavó las manos desligándose del evento para no parecer culpable. Y él entendía que entonces esta responsabilidad debía cedérsela al pueblo. Decidan ustedes. Tenemos un preso aquí que podría ser el que fuera liberado. Ahora, ese preso obviamente es un delincuente, es un homicida, tiene muertes arriba en sus hombros y tiene un prontuario delictivo bastante amplio y tiene una ficha policial bastante extensa. Sin embargo, con todo y esas virtudes, ustedes, si quieren, pueden tomar la elección de que él salga y se reintegre a la sociedad. Era un disociador y dice que había hecho un tumulto en el pueblo, era un revolucionario que estaba supuestamente queriendo arreglar las cosas a su manera. Señores, y el pueblo ahora es confrontado. Barrabás y Jesús. ¿Qué dice la Biblia que hizo Israel? Primero vamos a leer el versículo número 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Hermanos, qué triste esto por lo que voy a decir. Es triste por varias cosas, pero hago el énfasis aquí. Atención, atención, atención. Esta pobre gente, y no tengo otro calificativo gramatical que decirle pobre gente, ni siquiera parece que tenían libre albedrío y capacidad individual de sus pensamientos, sino que permitían ser reflectores de pensamientos ajenos, que otros pensaran por ellos. Por eso el Ramay dice: no permitan que nadie, no sean reflectores de pensamientos ajenos. Arriba su propia conclusión. No quiere decir que estemos polemizando con la gente, sino que quiere decir que a la hora de tomar decisiones importantes que tienen que ver con la salvación, usted es el responsable. Pero aquí dice que ellos fueron persuadidos por los líderes religiosos. Dice por los sacerdotes, y por quién más dice, y por los ancianos. Los líderes de la iglesia, el cuerpo de ancianos de la iglesia, con el pastor de la iglesia, sumo sacerdote, le bajaron línea.
vamos a hablar con un lenguaje más llano a la iglesia, y le dijeron a la iglesia, esto es lo que ustedes tienen que decir. Así van a responder. Esto es lo que tienen que decidir, iglesia. Olvídense de que tienen libre albedrío para pensar. Olvídense de que ustedes tienen neuronas, que son las células cerebrales, que generan y motorizan el pensamiento y las ideas. Olvídense de eso. Aquí estamos los líderes. Y nosotros queremos decirles qué ustedes van a pensar y qué van a hablar, qué van a decidir. Oigan, la decisión de ustedes en este momento a la pregunta de Pilato es: elegimos a Barrabás, que Cristo sea crucificado. A esta sugerencia del clero, de la dirigencia, ¿cuál fue la actitud? ¿Le oyeron al clero, a la dirigencia, o el pueblo dijo, no, un momentito, en este punto nosotros queremos ser conciencia de nosotros mismos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Le hicieron caso o no le hicieron caso? Ay, hermanos, miren el versículo 21. Y respondiendo el gobernador, este es Pilato, les dijo, otra vez, ¿a cuál de los dos? Decídanse, ¿queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, oye, no dejar, ¿qué influencia tuvieron? Nadie dejó de ser convencido. Todos le dijeron, sea crucificado. Por influencia de los líderes que pensaron por ellos. Reflectores de pensamientos ajenos. Yo quisiera mostrarles ahora unas pocas gráficas aquí en el PowerPoint, y entonces luego vamos a tener una lectura que va acorde con lo que estamos diciendo. Así que permítanme entonces en esta hora proceder a leer. Hoy debemos decidir a leer estas citas. El pueblo de Israel, permítanme un segundo, aquí lo tengo más claro. El pueblo de Israel había hecho su elección, señalando a Jesús, habían dicho, quita a este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, el ladrón y homicida, era representante de Satanás. Oigan esto, Cristo, el representante de Dios. O sea que al momento de ellos elegir, realmente estaban eligiendo entre Satanás y Cristo, aunque era la persona de Barrabás que estaba allí. Cristo había sido rechazado, Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida, al que estaban aceptando era Satanás. Satanás era su dirigente. Como nación, iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras, tendrían que soportar su gobierno, el gobierno de Satanás. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo, deseado de todas las gentes. Página 688. Dice que por haber elegido a Barrabás iban a sufrir la crueldad de Satanás todo el tiempo, la crueldad de Barrabás durase el tiempo. Pero ¿cómo? Si Barrabás después murió en ese tiempo por ahí, ¿cómo es la crueldad de Barrabás iba a seguir sintiendo? Ya hemos dicho que realmente la elección que ellos hicieron fue la de Satanás. Y entonces una cita más en este mismo sentido dice: el mundo fue agitado por la enemistad de Satanás, y cuando se le pidió que eligiera entre el Hijo de Dios y el criminal Barrabás, la gente escogió al maleante antes que a Jesús. Las ignorantes multitudes fueron inducidas por los engaños, razonamientos de los que se hallaban en alta posición a rechazar al Hijo de Dios para escoger a un ladrón y homicida en su lugar. Testimonios para los ministros, libro de Ellen White, página número 35. Así que, hermanos, esto está documentado en las escrituras y en los escritos inspirados. Qué triste es, nosotros hoy también tenemos que elegir. El mundo fue agitado por la enemistad de Satanás,
No, esa es la misma cita. Vi que Jesús, aquí este otra cita, había cerrado la puerta del lugar santo. Y rápidamente cambiamos a esta cita, donde ustedes van a ver la conexión. Y nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo. Y nadie puede cerrarla. Se cita Apocalipsis 3, 7 y 8. Cuando la iglesia de Filadelfia, que comenzó después de la caída del cuerno pequeño, es la primera hegemonía, el primer gobierno del sistema papal, que terminó en 1978, en 1798, hago la corrección. Y entonces comienza la iglesia de Filadelfia, que es la sexta en lista. Y dice allí con la iglesia de Filadelfia, que duró un periodo de tiempo bastante breve, porque luego llegó el 1844 y comenzó pueblo en juicio o pueblo juzgado, que es lo que significa la Odisea. Pero dice que llegó a Filadelfia, se cerró una puerta y se comenzaría a abrir otra puerta, refiriéndose justamente al lugar santo y el oficio de Cristo en el lugar santo para entrar en el lugar santísimo. Pero ya van a ver ustedes qué tiene esto que ver con la decisión. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da lugar al Santísimo y que contiene el arca de los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Esa cita apareció en Primeros Escritos, página 42. Miren ahora esta cita, hermanos, que impactante. Los enemigos de la verdad presente es un término que Elena White usa por cientos de veces, refiriéndose al mensaje distintivo de la época, al elegir a Cristo y su accionar en el lugar santísimo. Ella dice que tenemos un mensaje único y una misión específica. Y a los que proclaman ese mensaje, o a ese tipo de mensaje que debe alertar al pueblo para prepararlo para la venida de Cristo, ella infinidad, en cientos de citas le llama, esa es la verdad presente que la iglesia debe predicar. Entonces dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en el 1844. Miren, hermano, esa cita que yo la puse en línea ahí. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el enemigo a través de los que odian el mensaje de la verdad presente? Dice que están tratando de que se quede abierta la puerta del lugar santo y que se cierre la puerta del lugar santísimo, cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió. ¿Saben qué están diciendo? No entremos al lugar santísimo para no identificarnos con lo que está ahí ni con su mensaje. Queremos seguir en el lugar santo. Y van a ver ustedes la decisión de quedarse en el lugar santo, porque dice aquí el título del tema, decidamos hoy. En el lugar santísimo es donde está el arca que contiene las dos tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Dios los 10 mandamientos. Entonces miren esta otra fuente. Primeros Escritos también, página 43. En este tiempo el sellamiento, Satanás, recuerden que Barrabás era un símbolo de Satanás y era Satanás quien lo dirigía. En este tiempo del sellamiento, otra vez el mismo artífice, Satanás, está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y hacerlo vacilar. Hermanos, si nosotros no tenemos nuestras mentes donde deben estar y conectados con Jesús, en el lugar donde está Jesús, aceptando los méritos del Calvario, que también su sangre está en el lugar santísimo porque es asperjada, rociada sobre la ley. Si no, mire qué pasaba en Yom Kippur, que la sangre de allá era traída, y no estamos descartando para nada, inclusive estamos confirmando el bendito sacrificio de Cristo en nuestro favor. Pero es que Cristo ha avanzado en sus posiciones y nosotros como pueblo remanente en la última etapa debemos hacer lo propio. Y Satanás ha tratado de desviar a la iglesia de su verdad presente. Vi una cubierta, la segunda parte de la cita, que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Esa protección, hermanos amados, es entrar con Cristo al lugar santísimo. Identificarnos con su intercesión en favor nuestro. Con la justificación por la fe, que donde aparece es en el lugar santísimo. Porque la justicia imputada fue en la cruz. Derecho a salvación. Pero la justicia impartida de crecimiento y gracia se da en el lugar santísimo donde Cristo ministra en favor de su pueblo.
porque el juicio fue dado en favor de los santos. La iglesia debe entender esto, y si no lo entiende, entonces la iglesia tiene problemas con su misión y con su mensaje. Y mire más adelante a la conclusión que vamos a llegar de acuerdo a la sierva de Dios. Entonces, sigue diciendo acá: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme. Ella vio que había una compañía que estaba bien decidida a obedecer al Señor, firme y decidida, y le negaba su apoyo, dice, negándole su apoyo a los que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Ustedes recuerdan allá con Elías que había un rey de Israel que quería trastornar el crecimiento espiritual del pueblo. Elías lo combinó y le dijo: tú acá eres el que perturbas a Israel. Aquí aparece que otra vez en la última etapa hay quienes quieren trastornar la fe establecida, los pilares, los hitos, los fundamentos, el objetivo histórico en el cual surgimos y que nuestros pioneros enarbolaron. Y me fueron mostrados 3 escalones, y lo menciona, que son, a saber, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ¡ay de aquel! Oiga cómo comienza la expresión: ¡ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes! ¡Ay el que se lance contra ellos! ¡Ay el que los combata! ¡Ay el que los quiera reinterpretar y decir que significan otra cosa! ¡Ay el que diga que no es el mensaje de la época o de la era! ¡Ay el que diga que dejemos eso relegado para estudios calladitos en nuestras casas! ¡Ay de aquel que quiera remover esos hitos! La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos esos mensajes. Tenemos escrito página 258. La iglesia triunfa o no triunfa. El destino de la iglesia está basamentado en que la iglesia asimile cuál es su misión y cuál es su mensaje. De lo contrario, nos vamos a parecer a las demás iglesias, como vamos a ver ahora, si no aceptamos esta luz. Que no es una luz nueva, es la luz viejísima. Miren, hermanos, todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Brevemente, para que se entienda lo que estoy leyendo, ella está hablando aquí de cuando se terminó la fecha de predicación de Miller. Llegaron a 1844, que se comenzó ya años atrás. Miller y el grupo de creyentes había comenzado a predicar. La hora del juicio ha llegado. Muchos lo aceptaron, muchos no lo aceptaron. Cuando vino el charco de 30,000 creyentes, quedaron 50. Esa cifra también la hemos presentado. Y casi todos dijeron: Miller era un loco, eso no era verdad, y abandonaron la fe en el mensaje. Los 50 que quedaron eventualmente llegaron a formar en el 1861, y se le puso ya el nombre definitivo en el 1863, Iglesia Presbiteriana. En este contexto entonces dice esta cita: todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. ¿Cómo fue recibido esa predicación? Pero muchos que profesaban amar a Jesús, oigan esto, muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Miren esto, hermano. Muchos profesaban amar a Jesús, derramaban lágrimas cuando se hablaba la historia de la cruz, pero se burlaban cuando venía el mensaje de su venida. Porque lo único que querían era el mensaje de la cruz y quedar allí en el atrio. Ay, ese mensaje los conmovía, dice, ay, les llenaba los ojos de lágrimas cuando presentaba la historia del Calvario. Pero cuando les decía: ese Cristo del Calvario resucitó, está intercediendo en el santuario celestial y viene otra vez, entonces ahí no les gustaba, porque preferían quedarse en el atrio. Miren esa cita es tremenda a los fines de cómo está el pueblo hoy y qué mensaje está aceptando y qué mensaje está rechazando, hermanos amados. Sigue diciendo aquí, tú estás en pantalla allí: en vez de recibir el mensaje con alegría, el mensaje que habla del advenimiento, declararon que era un engaño, aborrecieron a aquellos que amaban su aparición.
y los expulsaron de las iglesias. Los desfraternizaron por el mensaje que estaban llevando. Los que rechazaron el primer mensaje, atención, no pudieron recibir beneficio del segundo, porque negaron el primer mensaje, la hora de su juicio ha llegado, se llenaron de tinieblas y no pudieron aceptar el mensaje de salir de Babilonia, que es el mensaje de avivamiento y reforma. Porque cuando el segundo mensaje te dice sal de Babilonia, te está diciendo deja el mundo y todo lo que ello conlleva o implica. No aceptaron tampoco el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse del clamor de medianoche que se dio ahí en el verano de 1844, que había de prepararlos para entrar con Jesús por fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, ¿qué ustedes creen que pasó con el tercer mensaje? ¿Lo aceptaron el tercero entonces? Ay, hermanos, si no aceptan los primeros dos, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna, no le ven luz por parte a eso, en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Por eso, hermanos, en las iglesias donde no se predica santuario, tampoco hay mensaje de los tres ángeles. Y donde no se predica el mensaje de los tres ángeles, tampoco hay mensaje del santuario. Porque dice aquí que el tercer mensaje muestra el camino que lleva al lugar santísimo. ¿Se está leyendo? Ahí aparece esa cita en primeros escritos. Hermanos amados, el momento y hora y ocasión que la iglesia saque de sus púlpitos el mensaje del santuario, saca automáticamente los tres mensajes. Y en el púlpito que no se predique el santuario y el mensaje de los tres ángeles, ese mensaje no es adventista. Es el mensaje genérico evangélico de la cruz, una gracia que nos permite vivir como sea sin obediencia. Y tampoco ese mensaje alerta al pueblo de lo que viene. Y por supuesto, como no hay santuario ni hay mensaje de los tres ángeles, usted no identifica los poderes actuantes y usted no sabe quiénes son los poderes, valga el término redundante, que están en esta última etapa tomando decisiones. Por eso es que el mundo evangélico está diciendo que el anticristo está por allá por Palestina, o si no que es un personaje de Europa, porque ellos nunca entraron al lugar santísimo y no pudieron ver la luz allí de lo que es el sello de Dios. Y lo opuesto a ellos es la marca de la bestia. Y como no entraron allí, tampoco obedecen la ley. Y como no entraron allí, tampoco obedecen el sábado. Y como no entraron allí, tampoco tienen reforma por salud. Y como entraron allí, siguen creyendo que las personas cuando mueren están por ahí vagando. Porque no entraron al lugar santísimo donde esas enseñanzas se muestran. Y si la iglesia sigue en su afán de parecerse a las iglesias caídas, va también a asimilar el mensaje de ellos. Como hemos visto, es una estrategia del enemigo. Vamos a predicar como ellos y no les vamos a mostrar la luz que hay en el lugar santísimo y que refleja el mensaje de los tres ángeles. Miren esta otra cita tan contundente que aparece aquí. Vi que como los judíos crucificaron a Jesús, recuerden la lección que le hicieron de Barrabás, este es el primero escrito, páginas 260 y 261. Así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes, el mensaje del santuario, el mensaje de los tres ángeles. Y por lo tanto, no tienen conocimiento del camino que lleva al lugar santísimo. Y por hacer eso, hermanos queridos, es la confusión. Ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Y van a pedirle a un hombre que sea quien perdone sus pecados cuando hay un intercesor directo que es Jesús y el único. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, estos creyentes ofrecen ellos sus oraciones inútiles, oigan esto que lo puse en rojo, al departamento que Jesús abandonó, y Satanás, a quien le agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder y sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Primeros escritos, páginas 260 y 261. Miren, hermanos, allí en rojo dice que adoran y son cristianos en el departamento, presentan sus oraciones
al departamento que Jesús abandonó cuando dice allí en Apocalipsis 3 que una puerta se cerró, la del lugar santo, y pasó al lugar santísimo, y se abrió esa puerta que nadie puede cerrar para que tengamos acceso a él. Y dice que el cuerpo de creyentes se ha quedado adorando en el departamento equivocado. Hermanos, miren esta contundente cita. Las iglesias han estado adorando en el departamento equivocado. Y otra cita que ya hemos leído antes, ustedes recuerdan que Satanás se esfuerza para que no tengamos la luz de entrar al lugar santísimo. Yo le pregunto a la iglesia, hermanos, ¿será que nosotros estamos predicando, adorando en el lugar equivocado? Miren la cita y estudien lo que es el paso del mensaje de Filadelfia y luego el pueblo en juicio, para que ustedes vean cuál es el mensaje a partir de ahí. Esta gente no dejaron de ser cristianos, no dejaron de adorar, no dejaron de orar, no dejaron de hacer obra misionera, pero no estaban fuera de foco, porque tenían al Cristo crucificado, que no es el Cristo que está en labor de juicio y que está próximo a venir. En el departamento equivocado. La iglesia adventista tiene un mensaje único y exclusivo, pero si nos dejamos engañar, como en ciertos sectores está ocurriendo, hermanos, como yo hablaba con un pastor amigo en estos días, que yo dije, ¿sabes qué? El problema con la iglesia es que de 52 sábados que tiene el año, 50 sermones son del atrio. Lindísimos mensajes del atrio. Y él me dijo, no, tú estás equivocado. ¿Cómo? ¿Que no es así? Dice, no, que no son 50, son los 52. Dice, no, esto es terrible, me dice, es terrible. Nosotros los pastores no estamos predicando eso. Dice, yo quiero ser la excepción, me dice. No estamos predicando el mensaje de la hora, el mensaje distintivo, el mensaje de verdad presente. Y no estamos en el atrio, en el lugar santo. Hermanos, es el momento que proclamemos el mensaje distintivo de los tres ángeles. La iglesia, yo he dicho esto hasta la saciedad, ya ustedes se lo saben. Cuando la iglesia fue fundada, hace rato que estaban los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los anglicanos, los congregacionalistas, los pentecostales, toda esa gente estaba ahí. Y Dios dijo, no quiero el mensaje, ven. Y le trajo un mensaje. El mensaje de los tres ángeles. Ya el mensaje genérico estaba y sigue estando y no pasa de moda. Pero hermanos, el mensaje distintivo que debe ocupar el tiempo y la ocasión, los ministros de Dios, los que estamos en estos ministerios, le ponemos las manos a las cosas santas y tenemos los aditamentos, tenemos los ornamentos del santuario, como predicadores, ancianos, pastores, debemos decirle al mundo dónde estamos en el reloj profético, como dice la sierva de Dios. Una cita del deseo de todas las gentes. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Miren, y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Un comercial aquí en 30 segundos. Ustedes saben que el pueblo judío rechazó el mensaje del lugar santo. Primero el pueblo judío rechazó el mensaje del atrio y del lugar santo. Nosotros hoy estamos siguiendo a Jesús por fe en el lugar santísimo, pero ellos, cuando Cristo fue a la cruz, hermanos, estaba ahí. ¿Dónde era el altar de sacrificio? En el santuario real. ¿Dónde era el altar de sacrificio? En el atrio. Al ellos rechazar a Cristo, rechazaron el atrio. Pero déjenme decirles más. Cuando Cristo ascendió al cielo, entró al lugar santísimo o al lugar santo. Al santo, porque dice Apocalipsis 4 y 5 que donde Jesús fue al trono estaban los candelabros, estaba, ¿qué más había allí? El altar del incienso, y todos esos muebles estaban en el lugar santo. Por eso sabemos que Él no entró al lugar santísimo. Lean Apocalipsis 4 y 5. Y ¿saben qué? Cuando Esteban, Hechos capítulo 7, que no está en el tema, pero simplemente lo traigo como referencia, les dijo, les comenzó a predicar Esteban allí. Y en un momento ellos estaban diciendo, no, este hombre no, y estaban todos furiosos. Pero cuando Esteban dijo, y en este momento en visión veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre en su trono, y hizo alusión a Cristo en el lugar santo. ¿Saben qué dice la Biblia que hicieron? Se taparon los oídos, cogieron piedras, lo sacaron de allí y lo lapidaron, porque no soportaron el sermón de que Cristo estaba en el lugar santo. Mataron a Cristo porque no aceptaron el sacrificio. O sea, rechazaron el lugar, el atrio, rechazaron el lugar santo. Y el pueblo de Israel espiritual hoy tenemos el peligro de correr
la misma suerte rechazando a Cristo en el lugar santísimo. Ellos rechazaron el lugar santo y el atrio. Sigue diciendo la cita: insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial, cuando nos negamos a escuchar sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón, y finalmente perderá todo el deseo de reconciliarse con Dios. Miren, yo no tengo más PowerPoint, pero sí les tengo una última lectura. Lo voy a traducir de la siguiente manera, y esto va a ser lo último. Lo voy a traducir de la siguiente manera. Es asombroso cómo obedecer a Dios se cumple en la vida práctica. Anoche yo estuve buscando esta cita para insertarla en el PowerPoint. Hermanos, yo le estuve haciendo el testimonio a mi esposa antes de venir. Hora y media y yo le encontré esa cita. Yo tengo CD-ROOM en español, lo tengo en inglés, en diferentes lugares. Tengo 2 CD-ROOM de Ellen White. Tengo el libro donde estaba buscando la cita, mírenlo aquí físicamente. Y tengo otros materiales donde está esa cita, que yo sé que está. Y me pueden creer que yo, muerto de sueño, como dice la Biblia, hablando de los discípulos que no pudieron acompañar a Jesús en oración, los ojos cargados de sueño. Dije: Señor, no encuentro la cita, yo no sé cómo voy a concluir esto, ayúdame. Hace que yo había conseguido el tema, pero me faltaba esa cita final. Y me fui a acostar, cargado de sueño. Esta mañana, después de orar, voy directamente al cuartito que funciona como oficina en mi casa. Abro el libro y ahí está la cita. Digo yo, pero es que hay una cita en testimonio para los ministros que dice que los que no obedecen a la reforma por salud y la violan por alguna forma, no podrán cavar profundo para entender las revelaciones que tienen que ver con las profecías. Y yo digo, yo estaba siendo intemperante y le pedí perdón a Dios, obviamente, porque ¿qué hacía yo a las 12 de la noche buscando una cita? Cuando yo me acuerdo más temprano de ahí. Y yo no podía más, y era así, me caía, y ¿dónde está? Le había pasado por arriba como 10 veces, pero no lo veía. Así es que obedecer la ley de la salud ayuda en todo sentido. Mire, esto que voy a leer ahora es primeros escritos, como les digo, no está en PowerPoint. Y fue cuando al final de los 2300 días, al principio de 1844, una visión tremenda, y con esto termino, hermanos, con esto termino. Vi un trono, miren bien, vi un trono. Esto es una visión de Elena de Juan. Página 54, 55 y parte de la 55. Vi al Padre y al Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Ustedes leen Daniel 7, recuerdan cuando el anciano de Días fue llevado, ¿verdad? El anciano de Días fue llevado del lugar santo, al lugar santísimo, un carruaje, y después dice, y el Hijo del Hombre también más adelante fue llevado. Eso es el momento cuando comienza el juicio investigador en el 1844. Entonces dice, vi 2 compañías. ¿Cuántos hermanos amados? Porque en una de estas 2 compañías estamos tú y yo. Ahora, hoy hay que tomar decisión de en cuál de esas 2 compañías vamos a estar. La una estaba postrada ante el trono, profundamente interesada en las cosas espirituales. Mientras que la otra compañía, en la misma iglesia, no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. En la iglesia, pero ahora sí estoy en la iglesia, sí está bien. Sin mayor interés. 2 compañías en la misma iglesia. Los que estaban postrados delante del trono, esto es en el lugar santo, elevaban sus oraciones a Dios. Esto es antes de que comenzara 1844. Elevamos sus oraciones a Dios. Entonces, miraban a Jesús. Jesús miraba a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Todo esto en el lugar santo, antes de que comenzara 1844, que fue cuando Jesús se transportó al lugar santísimo. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia su pueblo. Pero pocos recibían esta gran luz. Pocos se beneficiaban de ella. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Cuando Dios te manda información, luz, sermones, libros, comentarios, consejos, por muchas fuentes, Señor, algo que ves en internet, algo que el Señor envió y tú no le haces caso, la luz se va apagando en tu vida. Algunos la apreciaban y se acercaban más para postrarse con la pequeña compañía que oraba.
Los que estaban fieles en la iglesia, dice que eran pocos, una pequeña compañía. El resto de la iglesia estaba ahí, pero indiferente. Esto es toda una visión que ella vio de estos días. Entonces, esta pequeña multitud, esta pequeña congregación o grupo, compañía, no multitud, esta pequeña compañía, recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Atención, vi al Padre levantarse, llega en 1844, vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, lo que vio Daniel 7, entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono también en el lugar santo, y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Los que estaban realmente fieles, siguiendo a Jesús en el lugar santo, cuando primero el Padre entra, Jesús se levanta, también se levanta con Jesús. Y sigue diciendo, pero la multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que Jesús avanzó, pero ellos no avanzaron con Jesús, esos quedaron en tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, que entró al lugar santísimo, tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, citando Daniel 7, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro, Jesús, y fue llevado al lugar santísimo a reunirse con el Padre. Ya Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Jesús ahora pasa del lugar santo en un carro al lugar santísimo, donde ya el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote. Ahí comienza ahora su hora de sumo sacerdote, de pie ante el Padre. En su vestidura había una campana y una granada, como el sumo sacerdote oficiando. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo, donde ya había entrado, y rogaban al Padre diciendo, Padre mío, danos tu espíritu. Entraron por el lugar santísimo y comenzaron a clamar, Señor, danos tu espíritu, envíanos tu Espíritu Santo, la ayuda tardía. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Qué pasó con nosotros que no entramos? Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono donde había estado el Padre y Jesús, y no sabían que Jesús la había dejado a la multitud. Pero Satanás parecía estar al lado del trono. Oigan, esto es visión, esto es simbólico, pero con una aplicación, procurando llevar adelante la obra de Dios. Hermano, dirigía la obra de Dios desde el lugar santo. Miren, yo estoy leyendo esto y yo estoy engranojado. Yo no sé si ustedes están sabiendo lo que estamos leyendo. Dice ella que esas son las iglesias caídas que no entraron, los adventistas que no han querido entrar por fe en el lugar santísimo. Sigo leyendo. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios, obra misionera, programas, cultos, miércoles, viernes, sábado, cultos de todos, campañas, proyectos. Pero vi la compañía alzar sus miradas hacia el trono y orar. Ahora los malos que no entraron, no los malos, los hermanos creyentes que no quisieron entrar al lugar santísimo. Padre, danos tu espíritu. Lo mismo que le pidieron los que querían entrar al lugar santísimo. Satanás soplaba entonces sobre esa multitud una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada del dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantener a esa compañía engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Qué les parece esa visión, hermanos? Muchos creyentes adventistas y de las demás denominaciones no han querido entrar por fe al lugar santísimo y realizan una obra espiritual y oran en el departamento equivocado. Dice que nunca van a recibir la influencia del Santo Espíritu. ¿Saben que la lluvia tardía es enviada desde el lugar santísimo? Porque ahí es que está Jesús ministrando. La lluvia temprana de los apóstoles, dice el Apocalipsis 5, que fue mandada desde el lugar santo. Las 7 lámparas que significan el Espíritu de Cristo, dice que fue mandado por toda la tierra.
Lean Apocalipsis 5. La lluvia temprana fue mandada desde el lugar santo, pero la lluvia tardía es enviada a los que por fe están siguiendo a Cristo en el lugar santísimo y reciben la lluvia tardía. El que no entra por fe al lugar santísimo, sencillamente no recibe lluvia tardía. Y sigue siendo un cristiano nominal que está en el lugar santo y a veces hasta en el atrio. Hermanos amados, Dios nos ha dado un mensaje y una misión. Pueblo adventista, hoy debemos decidir, ¿estamos en el lugar santo o estamos en el lugar santísimo? Hoy, iglesia, debemos decidir, ¿estamos en el atrio con los mensajes del atrio o estamos en el lugar santísimo? Estar en el lugar santísimo, en la presencia de la Shekinah, implica consagración, implica abandono del mundo. Estar en el lugar santísimo implica aceptar el mensaje del testigo fiel de la Odisea. Implica reavivamiento y reforma. Cuando usted entra al lugar santísimo, comenzarán las reformas. No habrá que leerle un librito de cómo cambiar su vestidura, cómo cambiar su alimentación, porque los que están en el lugar santísimo saben cómo alimentarse. Y lo aprenderán ahí en la reforma por salud. Y una persona que esté por fe en el lugar santísimo hará arreglos y ajustes. Él y su casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová. Usted entrará por fe al lugar santísimo y hará ajustes en su alimentación, en su dieta. Ajustes en la música que escucha. Ajustes en su vestimenta. Ajustes en su manera de pensar. Ajustes en sus palabras. Reforma y elevamiento en todos los órdenes. En su vida devocional, en su vida misional, el compromiso para con los demás, la pasión por las almas, el deseo de compartir esta luz y esta verdad. Ser amable, cariñoso, bondadoso, directo y claro, pero siempre caballeroso y elegante. En el sentido de respeto a los demás. Pero como Elías, también tendrá un mensaje claro y definido. Como Juan el Bautista, que es el segundo Elías, también proclamará y preparará el terreno para el advenimiento del Mesías. Y nosotros, dice la sierva de Dios, hacemos la obra como el tercer Elías. Ni Elías el tibita que se confrontó con el capo, ni a Juan el Bautista, que por hablar claro le arrancaron la cabeza, pero sí el pueblo ahora que prepara el terreno para el inminente retorno de Cristo en majestad y gloria. Amén. Pueblo de Dios, nosotros hoy, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, pueblo de Dios? ¿Como el pueblo evangélico? En cuya matrícula hay muchísima gente buena que está engañado y cuando son confrontados con este mensaje van a venir. La iglesia católica con muchísima gente buena. Estamos hablando de los sistemas, hermano, de los sistemas, no de las personitas, de los buenos creyentes, de la buena gente que hay ahí, de los sistemas clericales es que estamos enfocando. Y eso es lo que enfoca justamente Apocalipsis 13. No es los individuos que van a ser llamados. El Señor le dice, pueblo mío, a los que están en Babilonia. Salid de ellos, pueblo mío. Oigan eso, con mucho amor. Pero los sistemas babilónicos, hermanos, están confundiendo el mundo. Convino hoy al pueblo, como lo hizo en su momento Josué, y convino hoy al pueblo, guardando la distancia, por supuesto, para nosotros, esos personajes característicos. Imagínense, Elías está en el cielo, y Josué fue el gran líder, o sea, guardando una enorme distancia. Pero tomamos prestadas las palabras con las cuales ellos confrontaron al pueblo de Israel, tanto Elías como Josué, y le decimos hoy al pueblo, hoy ¿a quién vas a servir? ¿En qué lugar estás? ¿A quién eliges? ¿A Cristo o a Barrabás? Y si eliges a Cristo y le quieres seguir por donde quiera que Él va, ¿sabes dónde está Cristo? No a Barrabás, no a Cristo. Perfecto, a Cristo. ¿Sabes dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En el lugar santísimo. Sigámosle por fe, porque ese es el mensaje de nuestra mentira. Y no te dejes confundir, hermanos, por los líderes que te dicen, escoge a Barrabás. No te dejes confundir por una voz de un anciano, de un predicador. Escoge a Barrabás y quédate en el lugar santo. No, no seas reflector de pensamientos ajenos. Hoy escogeos a quien sirváis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el pueblo dijo, nosotros también serviremos a Jehová. Dios nos prepare y nos ayude a entender la administración de Cristo en el lugar santísimo, que es donde por fe también aparece su presencia beneficiadora a nuestras vidas. Allí está el mensaje de los tres ángeles, allí está nuestro mensaje y allí está nuestra misión. Seamos fieles, consagremos nuestras vidas, porque el Señor se acerca. Maranata, Cristo ya viene. Amén.